Bien, esta mañana This morning, tenemos otro mensaje entre we series. have another inter-series message. Y como siempre, en nuestro compromiso Always, in our commitment, es poder retar tu vida, it is to challenge your life, es añadirte valor, to add value to es you, poderte compartir un principio de vida. to be able to share a principle of life. Definitivamente no lo podemos concebir de otra manera. We definitely can conceive it no other way. Esto es espiritual, This is spiritual, totalmente bíblico, totally biblical, totalmente de Dios para tu vida. totally of God for your life. Así es de que yo quiero que esta mañana lo tomes So I want this morning for you to take it y lo lleves contigo. and take it with you. Ahora, déjame decirte, esto es algo que definitivamente he compartido en otras ocasiones, Let me tell you, this is something I've shared at other times, pero sentí muy propio compartir esto esta mañana con todos nosotros but I felt it proper to share with us today, y que podamos empoderarnos and that we can be empowered a través de lo que el Señor Jesucristo ha dado a nuestra vida. through what the Lord Jesus Christ has given to our El lives. mensaje que quiero compartir esta mañana The message I want to share this morning definitivamente definitely es un fuerte llamado is a powerful call para todos aquellos que son seguidores de Jesús. to all those that are followers of Jesus. Esto es algo para ti This is something for you y es algo en lo que tienes que aprender a caminar delante de Dios. and something in which you need to learn to Y, walk y- in the Lord. y para aquellos que aún todavía no toman esa decisión de ser unos seguidores de Jesús, And for those that have not yet made the decision to be followers of esta también es Jesus, una gran oportunidad para tu vida, this is also a great opportunity for your porque life. es algo que puedes tú abrazar Something you can y embrace tener and have en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Así es de que yo quiero hablarte en esta mañana So I want to speak to you this morning acerca de la autoridad del reino. about the authority of the Es kingdom. un tema This is a que a topic veces se comparte muy poco en los púlpitos. that is shared very little Pero in the pulpits. créeme que hay una gran autoridad de parte de Dios But let me tell you, there's great authority from God concedida para cada uno de sus hijos. given to every one of his children. Mira, no sé si te has preguntado en algún momento, Look, I don't know if you've asked yourself at any time, ¿por qué es tan difícil muchas veces orar? why is it so difficult sometimes to pray? ¿Por qué es tan difícil orar? Why is it so hard to pray? Aunque no voy a hablar de la oración, Although I'm not going to talk about prayer, pero lo cierto es que es algo que los seguidores de Jesús hacemos, but the truth is it's something the followers of Jesus do, y es orar. and it is to pray. Y la única respuesta And the only answer que yo puedo ver con respecto a esto I can see concerning this es que cuando tú y yo is that when you and I oramos, pray, ¿sí? Pues simple y sencillamente Satanás apunta toda su artillería del infierno Satan points all his satanic artillery en contra de nosotros. toward us. Cuando tú y yo When you and I decidimos comenzar a romper en la oración, decide to break through prayer, Satanás comienza a mover toda su artillería Satan moves all his artillery hacia ese seguidor de to Jesús, that follower of Jesus, hacia esa iglesia to that church que ora. that prays. ¿Y sabes por qué? And you know why? Porque precisamente Because precisely la oración apunta prayer hacia aims toda la artillería hacia el enemigo. at all the artillery toward the enemy. La iglesia cuando comienza a orar, When the church begins to pray, prácticamente apunta toda la artillería celestial it points all the celestial artillery hacia el enemigo. to the enemy. La oración realmente es una guerra, literalmente eso es. Prayer is truly, literally a war. Y lamentablemente And unfortunately, muchos no se presentan a esa guerra. many don't show up to that war. Son muy pocos los que entienden Very few understand lo que es el valor de la oración, the value of prayer, lo que esto significa. what this means. Yo sé, eso se complica porque no oramos, This complicates because we don't pray, porque el enemigo avienta todos sus dardos contra nosotros. because the enemy throws all his darts toward us. Y no nos alcanza el tiempo, We don't have enough time. hacemos otras We cosas, do other things. hay distracciones, There are pero distractions. todo eso obviamente But all of this, obviously, el enemigo provoca the enemy provokes para que no entremos a tomar esta artillería. so that we don't enter to take this Entonces, artillery. la oración es una guerra So prayer is a war, y que lamentablemente muy pocos se presentan a ella. and that unfortunately very few show Así up es de to. que es muy importante que entendamos esta mañana So it is very important for us to understand this morning, que la oración, prayer, cuando oramos, when we pray, hay que abrazar la autoridad del reino we must embrace the para authority que of haya the resultados. kingdom to achieve Así es que results. quiero hablarles esta So mañana I want to tell you this morning sobre este tema. about this topic. Quiero hablarles sobre la autoridad del reino I want to tell you about the authority of the kingdom
cuando nosotros oramos when we pray, y cómo es que esta llegó o llega a nuestra vida. and how it comes or it arrives to our lives. Mi meta esta mañana My goal this morning es mostrarte cómo poder ejercer is to show you how to exercise esa autoridad that authority en esa oración de guerra espiritual. and that prayer of spiritual warfare. Así es que sí, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la guerra desde el terreno de la oración. So yes, we'll talk about war from the point of view of prayer. Y cómo poder enfrentar a nuestro oponente, porque tenemos un oponente. And how to confront our opposition, because we have a ¿Qué person es that el opposes diablo? us, the devil. Cómo poder usar esa autoridad How to use this authority que nuestro amado Jesús nos ha dado. our beloved Jesus has given us. Así es que quiero comenzar desde esta primicia. So I want to start from this premise. Quiero que usted entienda I esto. want you to understand this. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? How many of us are born again? Levante la mano los que Raise han your nacido de hand nuevo. Aquellos if que han you've been born aceptado again. You've a accepted Jesús Jesus como Señor y Salvador. as your Lord and Savior. Usted ha nacido de nuevo. You've been born again. Ok, diga conmigo. Okay, say with me. Yo he nacido de nuevo. I've been born again. Fuerte, 1, 2, 3. Again. Ok, vamos a hacerlo más fuerte a la Let's de do it a 3. little louder on 3. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Ok, entramos en esta primicia. So we enter with this premise. Yo he nacido de nuevo I have been born again, y nací para and ganar. I was born to win. Yo he nacido de nuevo I've been born again, y nací para I ganar. was born to win. No sé si usted lo cree eso. I don't know if you believe this, Pero tenemos que partir de esa primicia. but we have to start from this premise. Bueno, nos convertimos en un guerrero Brother, we become a warrior de libertad espiritual. of spiritual freedom. Literalmente somos un comando en la invasión del ejército de Dios. We are part of the combatants in the infantry of God. Así es que necesitamos aprender esta mañana So we have to learn this morning que la iglesia de nuestro Señor the Jesucristo church of our Lord Jesus Christ no es un crucero. is not a crossroads. Somos un buque de guerra, hermano. We are a bunker of war. Porque realmente estamos en guerra diariamente. Because we are truly in war at all times. Estamos en una guerra agresiva y en un conflicto feroz. We are in a ferocious conflict at all times. Es una lucha que literalmente es hasta el final de los siglos, hermano. It is a fight to the end of time, Hasta el final de nuestra to existencia. the end of our existence. En este asunto, hermanos, del reino de las tinieblas y el reino de Dios, In this deal of the kingdom of darkness, the kingdom of God, no podemos ser neutrales. we cannot be neutral, Ni podemos llamar a la tregua. nor can we all call for a truce. Una ocasión estaba leyendo I was reading la biografía the biography de un general of a general de aquí de los Estados in Unidos, the United States, Douglas MacArthur. Douglas MacArthur. Este hombre me impactó una de sus frases. One of his phrases impacted me. Este hombre dijo: He said, en la guerra in war, no hay sustitutos para la there victoria. are no substitutes for victory. No existen sustitutos para la There victoria. exist no substitutes for victory. O es victoria o es victoria. It is victory or it is O le victory. llamamos victoria porque es We victoria, call it victory because it's victory, porque no le podemos llamar victoria a otra cosa, because hermano. we can't call anything else victory. Así es que no existe sustituto para eso. There is no substitute for this. Tú naciste You were born de nuevo, again. yo nací de nuevo I was born y again. nacimos bajo este punto. We're born from this point of view. Nacimos para ganar, We were hermano. born to win. Y punto. Period. Así es que mi deseo esta mañana So my desire this morning es hacerte ver cómo es que nosotros podemos entrar en esta guerra is to help you see how we enter this war con la autoridad del reino with the authority of the y kingdom, estar totalmente persuadidos, seguros and to be totally persuaded que la victoria es nuestra. that the victory is our own. Así es que quiero ponerte este pasaje delante de ti. So I'll put this passage before you. Este es Lucas capítulo 17 This is Luke 17 al versículo 19. to verse 19. Mira lo que dice. Este es nuestro Señor Jesús This is our Lord Jesus hablando con sus seguidores. talking to his followers. Y él dice, He says, cuando los 72 regresaron, the 72 returned. porque Jesús hizo equipos de dos en dos Jesus made pairs, teams, y los mandó, teams of two, and he dice la sent them, escritura, Scripture says, a predicar to preach,
a enseñar, teach, a sanar to heal, y echar fuera demonios cast out devils. por ciudades y por aldeas. By cities and by villages. Hizo grupos de 2 y los envió, Send them 2 and 2. repito, a predicar, I repeat, to preach, a enseñar, teach, a sanar to heal, y echar fuera demonios. cast out devils. Cuando estos regresaron, When these came back, dijeron contentos: they said with joy, Señor, Lord, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. even the demons submit to us in your name. Y Jesús les dice: He said, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. I saw Satan fall like lightning from heaven. Respondió él. He responded, Dijo: sí, I les he dado have given you autoridad authority a ustedes to trample para pisotear on serpientes snakes y and escorpiones scorpions y vencer todo el and poder. to overcome all the power, Diga conmigo: todo el poder power del enemigo. of the enemy. Jesús Jesus, está diciendo, yo no sé si eso te emociona I a don't ti. know if this excites you. Yo no sé si No, esto no. te cae el 20. This gets to you. Pero Jesús les está diciendo: Jesus is saying, yo I les he dado I've given you autoridad authority para pisotar serpientes, to escorpiones trample on snakes and scorpions y vencer todo el poder. and to overcome all the power, Escucha, todo el poder del all the enemigo. power of the enemy. Dos palabras claves aquí. 2 key words. La primera es que yo les he dado autoridad. First is I've given you authority. Yo les he dado I autoridad. have given you authority. Básicamente lo que está diciendo es que yo les estoy dando autoridad What he's basically saying is I've given you authority sobre todo poder. on all power. Les estoy dando autoridad I am giving you authority sobre todo poder. over all power. Ahora, Now. ¿cómo podemos poseer ese poder? How can we possess this power, Esa autoridad que Jesús nos está dando this authority Jesus has given us en esta guerra in espiritual. this spiritual war? Y aquí está el mensaje para ti. Here's the message for you. O sea, te estoy comprobando I am proving to you que Dios nos ha dado autoridad. God has given us authority. ¿Estás de acuerdo You conmigo? agree with this? Para enfrentar To confront cualquier fuerza any power del enemigo. of the enemy. Hermano, estamos en guerra. Brother, we're at war. Pero tú necesitas saber But you must know que necesitas la autoridad de Jesús. that you need the authority of Jesus. La razón por la que no estás venciendo The reason for which you are not winning es que probablemente no sabes que is tienes because autoridad. you probably don't know you have the authority. Si has nacido de nuevo, If you've been born again, tú naciste para ganar you were born to win. porque tienes la autoridad de Because you Jesús. have the authority of Jesus. ¿Cómo es que esa autoridad llega a nosotros? How is it this authority comes to us? Vamos a hablar de eso. Let's talk about Y eso es lo que yo quiero que te lleves esta And mañana. that's what I want you to take this morning. Te dije, mi reto es convencerte, Because my challenge is to convince que te you vayas persuadido to leave persuaded, de que no importa quién seas, no matter who you are, pero si eres una persona que ha nacido de nuevo, but if you're a person that has been born again, y no importa que la decisión la hayas tomado el día de and ayer, no matter you made the decision yesterday, tú estás empoderado con este you are poder. empowered by this. Dios te da este poder. God gives you this power. Así es que vamos a aprender tres cosas Let's learn 3 things acerca de lo que es la autoridad del reino de Dios en nuestra vida. concerning the authority of God in our La primera life. cosa que quiero que entendamos First thing I want us to understand y quiero que te and lleves take with you, es que la autoridad del reino the authority of the kingdom se ha establecido has been established en nuestra vida, in our lives, en los seguidores de in the Jesús, followers of Jesus. Escucha. Listen, por by la the soberanía sovereignty de of nuestro our Dios. God. Así es que, primeramente, First of all, entendamos let's understand que Dios es soberano. God is sovereign. Ese es un atributo de Dios. This is an attribute of God. Cuando hablamos de We soberanía, talk about being sovereign. estamos hablando de la autoridad suprema, We're talking about the supreme authority, de la autoridad máxima, the maximum authority en cualquier orden, in any order, sea material o inmaterial. be it material, immaterial. La soberanía de The Dios sovereignty of God es esa cualidad peculiar de Dios is that peculiar quality of God que denota esa libertad de parte de Dios that denotes His freedom para hacer lo que Él quiere y como quiere. to do what He wants to do and how He wants to do it. Él es libre de actuar He is free to act sin limitaciones. without limitations. Y obviamente Él solamente actúa en base a la conformidad de su carácter. Obviously, He just acts according to His character. Eso significa que
que sus acciones This means his actions no son arbitrarias, are not definitivamente. arbitrary in any Son, way. son confiables. You can trust in Él them. es soberano He is sovereign. y lo que él hace And what he does- es porque lo hace con un propósito. It's because he does it with a purpose. Y siempre él hace bien a su pueblo. And he always does good to his people. Así es que basado en So esto, based on this, escucha, él es soberano. he is sovereign. No hay nada por encima de él. ¿Estás de acuerdo conmigo? There is nothing above him. Do you agree with Él me? es el soberano de soberanos, He is the hermano. sovereign of sovereigns. Él es el que hizo este mundo He que made the vivimos. world we live in. Él hizo esta pelota donde tú y yo estamos, hermano. Made the ball we float on. Él dijo, hágase la He luz. said, let there be light. De él salieron todas las cosas, All hermano. things left from him. Todos los poderes y los reinos del mundo, All the powers and the kingdoms of the world. él está sobre de He ellos. is above them all. Hermano, con eso quiero decirte, no existe Brother Fitz, I want to tell you there does not exist otra autoridad por encima de él, hermano. any other authority above him. No hay nadie sobre él. No one above him. No hay poder de las tinieblas. Ningún poder está sobre él. No power of darkness is over Diga him. conmigo, él es soberano. Say with me, he is sovereign. Él es soberano. He is sovereign. No hay nada sobre él. Nothing above him. Ahora escucha eso, Now hermano. listen to this, brother. Ese Dios, This God ese Dios is God. le dice a sus seguidores, tells his followers, les he dado I have given you autoridad. authority. En su In soberanía his sovereignty, no hay otra autoridad por encima de él. no other authority above him. Él le dice a sus He seguidores, tells his followers, te doy de esa autoridad. I give you this authority. Comparto de mi autoridad. I share my Te authority. entrego esa I autoridad. give you the Tú authority. eres administrador de esa You autoridad. will manage No this sé si authority. eso te emociona, Don't know hermano. that excites you, brother. Pero yo camino bajo la autoridad del reino, But I hermano. walk under the authority of the Él me ha kingdom. confiado su He has autoridad entrusted his authority sobre toda autoridad. above all authority. Eso es algo que tú y yo tenemos que entender. You and I have to understand this. Él lo hizo de manera soberana, He hermano. did it in sovereignty. Cuando hablamos de autoridad, When we talk about authority, lo definimos como el poder o el derecho we define it as the right, the power que Él nos da a sus seguidores de mando, incluso de actuar. he gives to his followers to be able to command and act. Claro que esto va a exigirte obediencia. Of course, this will demand obedience. Él nos está confiriendo poder tomar la última decisión, He is letting us take the final decision tomar jurisdicción to take jurisdiction, para gobernar. to govern. Es un poder que nos ha sido delegado precisamente por Dios. Power delegated by God. Él nos ha autorizado para caminar en ese poder. He has authorized us to walk in this power. Así es que toda autoridad So all authority que se arraiga en ese Dios soberano that connects to this sovereign God es precisamente conferida. is conferred. Ese Dios creador, That creator God, ese Dios gobernante, that governing God, ese Rey that Supremo supreme God nos entregó esa autoridad. gave us his authority. Eso es algo con lo que tú y yo tenemos que caminar diariamente, hermano. This is something you and I have to walk with daily. Esa autoridad This authority se la dio a Adán. was given to Adam. Le dijo, Adán, Eva, ahí está. He said, Adam, here you go. El asunto es que la serpiente los engañó. The thing is, the serpent deceived them. Y lamentablemente muchos seguidores de Jesús son engañados por And Satanás. unfortunately, many followers of Jesus are deceived by Satan. Y caminan como con una derrota constante en sus And they vidas. walk with a constant destruction in their Hermano, no lives. tienes que caminar con ello. And constant defeat. You don't have to walk with this. Tú brother. naciste de nuevo para ser un vencedor. You were born again to be able to be a winner. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. More than victorious through Christ. No te conformes con menos, hermano. Don't conform to less. Tienes que pelear esa lucha campal. You have to fight this battle. Tienes la autoridad, You hermano, have the authority sobre el reino de las tinieblas, upon the kingdom of para que las darkness, cosas cambien alrededor de ti, so that things can change around you, que las cosas sean diferentes alrededor de ti. so that they can be different around you. Cuando Adán y Eva fueron engañados, When Adam and Eve were deceived, prácticamente ellos perdieron ese dominio they lost this dominion they y se held, perdió legalmente. and legally lost. Satanás lo tomó, Satan took it, pero gracias a Jesús, but thanks to Jesus, el segundo Adán, the next dice la Adam, escritura que fue recobrado Scripture justamente. says it was taken justly. El hombre lo perdió, Man lost it. ese primer Adán, That first Adam
lo perdió. lost it. Pero el segundo Adán volvió a recobrar But ese the second poder. Adam recovered it. Mira lo que dice el apóstol Look Pablo what Paul says. de cómo es que Jesús toma de vuelta esa How autoridad. Jesus retakes his authority. Cómo es que vuelve a retomar esta How he autoridad. retakes his authority. Estos Colosenses, This is Colossians. mira lo que dice el apóstol Pablo. Look what Paul says here. Dice, ustedes estaban muertos You were dead a causa de sus pecados. because of your sins. Y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. And because your sinful nature was not yet cut away. Entonces Dios Then God les dio vida made you alive con Cristo with Christ. al perdonar todos nuestros pecados. He forgave all your sins. Él anuló el acta He canceled the record con los cargos of the charges que había contra nosotros against us. y los And eliminó he took it away clavándolas en la cruz. by nailing it on the cross. De esa manera In this way, despojó a los gobernantes, he disarmed the spiritual a las rulers autoridades and espirituales authorities. y los avergonzó He shamed them públicamente publicly con su victoria by his victory sobre ellos over them en la cruz. on the cross. Aquí en este pasaje se nos dice, hermano, In this passage, we're told cómo es que esta autoridad del reino how this authority of the de la cual kingdom estamos hablando esta of mañana which we're talking today se vuelve a establecer soberanamente sobre la vida de Jesús. is reestablished in sovereignty over Jesus. Aquí Pablo nos dice que Jesús hizo tres cosas. Paul tells us here Jesus did three things Hizo tres cosas precisamente para nosotros, for us para liberarnos de esa esclavitud a la que Adán nos había puesto to free us from the slavery that which Adam put us y under para recobrar esa autoridad. and to recover this authority. En primer lugar, First of all, este pasaje dice this passage que Él says nos liberó de la esclavitud de la muerte espiritual. he freed us from the slavery of spiritual death. Así es que si usted está aquí So if you're here y no es un seguidor de Jesús and you're not a follower of Jesus y no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador and you have personal, not received Jesus your Lord and Savior, usted sigue muerto. you are still dead. Usted sigue muerto. You are dead. Espiritualmente usted está muerto. Spiritually, you are dead. Pero dice la Escritura que Jesús vino a darnos vida But Scripture says Jesus came to give us life a través de su muerte. through his death. La segunda cosa de la que nos vino a liberar The second thing he came to free us fue from de la esclavitud was from the de slavery una deuda impagable. of an unpayable debt. El versículo 14, no, regresa por favor. El versículo 14 Verse 14 there dice, Él anuló says he took away, el acta con los cargos que había en contra de nosotros. he canceled the record of the charges against us. Básicamente el cielo Basically, heaven nos había demandado por daños y perjuicios, had hermano. demanded from us for damages. Estábamos condenados We were condemned a vivir una eternidad sin Dios. to living a life without God. Pero a través de la muerte de Jesús, But through the death of Él Jesus, pagó la deuda. he paid the debt, Lo hizo en la cruz por nosotros. did it on the cross for Y Él us, paga esa deuda and he pays this para que debt nosotros podamos ser libres precisamente that we might be de esa free deuda que no podíamos pagar. of this debt we could not pay. La otra cosa de la que nos libró el Señor The other thing the Lord freed us from fue de la esclavitud de Satanás. was of the slavery to El Satan. versículo 15 lo dice claramente. Verse 15 says it clearly. Dice, de esa manera despojó a los gobernantes y autoridades espirituales This way he disarmed the spiritual rulers and authorities, y los avergonzó. and he shamed them. Y mira, y esto no solamente es lo que hizo Jesús por nosotros, And this is not only what Jesus did for us, sino lo que Jesús le hizo a Satanás cuando él murió. but what Jesus did to Satan when he died. Básicamente Jesús le arruinó todo, hermano. Basically, Jesus ruined it all. Jesús lo acabó Jesus finished con him ese acto en la cruz del with Calvario. this act on the cross Lo of primero Calvary. que se nos dice es que lo despojó. First thing we're told is he Esa took away. palabra, esa palabra despojar This word o disarm avergonzar or to shame básicamente habla de desnudar, speaks of to make naked, habla de despellejarlo. to skin him. Como mira, la idea de este despojar The idea of this disarming es muy similar is very a similar cuando un general when a general pierde loses o es capturado or is captured y tiene medallas and has medals colgadas en su pecho. hanging on his chest. Viene el enemigo y le arranca todas esas medallas. The enemy comes and rips all those medals No las off. ocupa más, You hermano. don't need them anymore. Le despoja de sus victorias. Disarms him of his victories. Y Satanás fue despojado de la victoria que había tenido contra el primer Adán. And Satan was disarmed of the victory he had against Jesús Adam. prácticamente a través de la muerte Jesus, through his death,
puso delante de él a Satanás put Satan before y le him dijo, no te pertenece esto. and said, this does not belong to No you. hay más medallas There para are ti. no more medals for Vas a you. ser despojado. You're going to be disarmed. En este momento eres avergonzado You are públicamente. shamed publicly. No mereces cargar esto. You don't deserve to carry Ese this. fue una acción que Jesús hizo con It was an Satanás. action Jesus made with Satan. Arrancó todas sus medallas, Pulled off his medals. quitó sus túnicas reales Took off his royal tunics. y lo expuso públicamente. Exposed him Lo publicly. avergonzó, dice la Shamed escritura. him. Scripture Dice, says. otra cosa que hizo Another thing he did, es que lo exhibió he exposed him públicamente. publicly. ¿Qué significa esto? What does this mean? Esto significa que lo humilló. He humbled him. Satanás Jesus prácticamente estaba desnudo, was naked pero ya no había más autoridad sobre and él. no more authority upon him. Absolutamente nada. Fue despojado de esa autoridad None. He was disarmed of the y authority fue expuesto and públicamente. exposed Fue publicly. avergonzado públicamente. Shamed publicly. Quedó sin ropas y expuesto No públicamente. clothing, exposed. La tercera cosa que hizo Jesús Third thing he did, es que lo venció, hermano. he defeated Él him. triunfó sobre él en la cruz. He beat him on the cross. Satanás está vencido, hermano. Satan has been defeated. Así es que la próxima vez que pienses So the next time you think en Satanás, about Satan, piensa en estas tres cosas: think of these three things. despojado, Disarmed, avergonzado shamed, y vencido. defeated. Satanás, tú estás he despojado, is disarmed, estás avergonzado He is shamed, y estás vencido. and he is defeated. Mi Jesús te venció my en la Jesus cruz beat you on the cross. y Él me ha devuelto la autoridad del and he has reino. returned the authority of the kingdom. Hoy tengo autoridad sobre tu vida. Now I have that authority over your life. Así es que, amado hermano, So, beloved brother, Satanás Satan está gobernando un dominio que es condenado. is governing in condemned dominion. Él navega en un barco que se está hundiendo, He hermano. is manning a ship that is sinking. No tiene autoridad. He has no authority. Él está despojado. He is disarmed. Él está avergonzado. He is shamed. Y él está vencido. And he has been defeated. Amén, hermano. Amen. Así es que la próxima vez, So the next time, escucha, la listen, próxima the vez, next time, no ores, Señor, dame la victoria. don't pray, Lord, give me the victory. Hermano, usted es victorioso, Brother, hermano. be victorious. No, escuche, Listen. la victoria Victory no es nuestro destino. Is not our destiny. La victoria Victory es nuestro punto de partida. is our starting Una point. vez que usted nació de nuevo, Once you've been born again, partimos de ahí, hermano. We start there. Somos más que vencedores We are more than por victorious. medio de aquel que nos llamó. through Aleluya. Jesus who called us. Dáselo fuerte al Señor. Deja de orar por victoria. Stop praying for victory. La victoria es tuya, The hermano. victory is yours. Él la ha conferido. He has given it to El us. día que naciste de nuevo, The hermano, day you were born again, ese día, that day, eres más que vencedor. you are more than victorious. Ese día That day, naciste para ganar, you were hermano. born to win. Así es que la victoria es tuya. So the victory is yours. Di conmigo, la victoria es Say mía. with me, the victory is mine. La victoria ya es The mía. victory is mine. Deja de orar por victoria. Stop praying for victory. Victoria no es tu destino. Victory is not your destination. Victoria es tu punto de origen, hermano. Victory is your point of origin, your starting point. Victoria es tu punto de origen. Victory is your starting point. Así es que la autoridad So authority se ha dado soberanamente. has been given in sovereignty. En su soberanía, In his sovereignty, que Dios está sobre todo reino, that God is above, Jesus sobre is toda above potestad. all power, all kingdom. Él dijo, ahí está mi He autoridad. said, here's my authority. Les doy autoridad. I give you authority. Toda autoridad. All authority. Él dijo, me es dada en los cielos y en la tierra. All authority given to me on heaven and earth. Yo les doy esa I autoridad give you that authority para hollar serpientes, to cast out devils, escorpiones y scorpions, fuerzas del maligno, and powers of y darkness. nada os dañará. And nothing will damage us. Recibo esa autoridad. I receive that authority. Diga conmigo, yo recibo esa Say autoridad. with me, Como I seguidor de receive Jesús, that authority as a recibo esa follower autoridad. of Jesus. I receive that authority. Otra cosa que hay que aprender Another thing we need to learn dentro de la autoridad del reino in the authority of the kingdom es que la autoridad del reino is the authority of the kingdom. debemos hacerla valer. We should make it mean something. Hay que hacer valer la autoridad del reino. We have to make it valuable. Esto significa This means que nosotros tenemos que hacerla valer constantemente, we need to make it count for something constantly, inalterablemente.
inalterably. Tenemos que aplicarla de una manera sólida y fuerte. We have to give it out in power and solid. Mira, aunque solidly. Satanás ha sido despojado, Although Satan has been disarmed, ha sido avergonzado, shamed, ha sido vencido, defeated, él no dejará a nada ni a he nadie won't leave anything or anyone sin luchar. without fighting. Él va a hacer su trabajo, He will hermano. do his work. Él siempre va a querer confundirte He will always try to confuse you y siempre te va a hacer pedir y clamar por and victoria always make you ask and cry out for victory. y hacerte creer que And no make you tienes victoria. believe you don't have victory. Él no quiere que entendamos He doesn't want us to understand que nosotros tenemos autoridad en we Jesús. have authority from Jesus. Pero recordemos Lucas 10:19. But remember Luke Les 19, doy toda autoridad. 10:19, I give you all authority. Ok, Okay. yo sé que esto no es para todos. I know this isn't for everyone. Es solo para, just número uno, for- los seguidores de Jesús And we're the followers of Jesus y los que básicamente and those that basically entienden perfectamente understand perfectly well que tienen que apropiarse. Creo que esa sería una palabra clave aquí. that they must appropriate this. I think this is the key word. Es hacer valer, To hermano, make it mean something, la value autoridad del reino. the authority of the kingdom. Tenemos que hacer valer We have to make it count, la autoridad del reino. the authority of the kingdom. Tú y yo, You and I básicamente, no somos parte de este mundo. are not part of this. Por eso es que of this world. Satanás no es nuestro Dios. That is why Satan is not our God. Corintios capítulo 4, versículo 4, segunda de Corintios, no vamos a ir allá. 2 Corinthians 4:4, you don't need to go there. Pero nos habla que Satanás es el Dios de este mundo. Tells us Satan is the God of this world. Tú y yo no somos de este mundo. You and I are not of this world, Por lo tanto, no es nuestro Dios. by which he is not our God. La Escritura habla que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas. Scripture says we've been translated from the kingdom Al of reino de darkness Jesucristo. to the kingdom of our Lord Así Jesus es que Christ. caminamos y vivimos en el reino So de we Dios. walk in the authority of Y God. tenemos la autoridad del We reino de have his Dios. authority. Pero hay que hacerla valer, We've hermano. got to make it count for Repito, something. hay I repeat to que you, hacerla we've got to valer. make it count for something. Satanás no se va a dar por muerto. Satan will not give up. Tú y yo vamos You and I go que tener que ir en contra de él and have to go against him en el poder del Espíritu in the Santo. power of the Holy Spirit. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Ephesians chapter 6 verse 12. Dice, porque nuestra lucha Our fight, no es contra seres humanos, our struggle is not against flesh and sino blood, contra poderes, but against the rulers, contra autoridades, against authorities, contra potestades against the powers que dominan este mundo de of this tinieblas, dark world, contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones and against celestes. the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Entonces hay que entender esto, hermano. We have to understand this. Nuestra lucha Our fight no es contra seres humanos. isn't against human beings. Hay que ver lo que está We detrás, have to see hermano. what's behind that. Nuestra lucha no es contra Hollywood, hermano. Our fight isn't against Hollywood. Nuestra lucha no es contra la Casa Blanca. It isn't against the White House. Nuestra lucha no es contra un partido político, Our fight isn't against a political party. ni contra un líder activista Nor against que impulsa o promueve ciertas leyes. An activist leader that promotes certain laws Anticristianas. or anti-Christian No ideas. son seres humanos. They're not human beings. Nuestra lucha Our fight no es contra carne y sangre, is not against flesh and blood. es contra Satanás. It is against Satan. ¿Sabes por qué él está ganando? You know why he's winning? Porque muchos seguidores de Jesús no se presentan en la batalla. Because many followers of Jesus don't show up to the battle. Y porque luchamos en lugares equivocados And we fight in the wrong places y contra las cosas equivocadas. and against the wrong things. Hermano, yo no soy tu enemigo. Brother, I'm not your enemy. Esa persona que probablemente a lo mejor te hizo daño no That es tu person enemigo. who damaged you is not your enemy. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Pablo claramente lo He dice. clearly says it's not against human beings. Sí, yo sé que el enemigo utiliza a los seres humanos I know he uses human beings para lastimarnos, para ofendernos, to hurt us, to offend us, para dañarnos. to damage us. Pero hay alguien detrás de esto But there's someone behind que this. Jesús pudo visualizar y enseñarnos este principio. Jesus visualized and gave us this principle. Jesús está hablando con sus 12 He's talking to his 12. y le dice, tengo que ir a la muerte, I'm going to go to death. voy a morir, I'm going to die. voy a ser crucificado, Be crucified. voy a entregar mi vida. Give my life. Y Pedro inmediatamente, no. Peter says, no. Esto no te va a pasar a ti, It's not going to Señor. happen to you, Lord. Y en vez de que él recibiera de parte de Jesús, And instead of receiving from Jesus, wow, Pedro, qué bárbaro. Peter, man, Yo sé, me amas mucho. you love me so much. Jesús le dice, Jesus says, apártate de mí, away from me, apártate de mí, away from me, Satanás. Satan. Apártate. Away from me.
No es que Pedro fuera Not Satanás. that Peter was Satan. Y su lucha no era contra And Pedro, his fight wasn't against Peter. sino lo que estaba precisamente promoviendo esto, What was hermano. being promoted here, Y era precisamente Satanás. it was Satan promoting this. Jesús estaba viendo al enemigo a través de Pedro, Jesus was seeing the enemy through pero Peter. Pedro no era el enemigo. But Peter was not the enemy. Era el que estaba prácticamente promoviendo estas He was palabras. the one promoting these words. Jesús jamás Jesus never, ever peleó contra carne y sangre, hermano. fought against flesh and blood. Jamás lo hizo. Never did it. Ve su historia. Look at his story. Aún estando con Pilato, le dice, ¿qué no sabes que tengo autoridad? Even being with Pilate, he said, "Do you not know I have authority?" Y dijo, mira, no tuvieras autoridad sobre mi vida si no te fuera dada. And Jesus says, "You don't have authority over me, just that it has been given to you. Tú no eres la bronca. You're not the problem. Tú no eres el You're problema. not the issue." Él no se enganchó con He gente, did hermano. not link and get connected to these people. Él sabía que había algo atrás. He did not get hooked by these people. He knew there was something behind them. Con esto quiero decirte que tienes que hacer valer esa autoridad. With this, I want to tell you about making that authority count. El enemigo se esconde detrás de circunstancias, The hermano, enemy hides behind circumstances. para que nosotros no entendamos que tenemos poder. For us to not understand we have power. Ahora, a ver, no me confunda, hermano. Don't confuse it. Porque por un lado me estás diciendo que soberanamente yo tengo el poder de Because Jesús. on one hand, you're saying, by sovereignty of God, I have His authority. Pero ahora resulta que lo tengo que hacer valer. But now it turns out I have to make it count. O que me lo dio o no me lo dio. He gave it to me or he didn't. Sí, sí te lo dio. Yeah, He gave it to you. Claro que sí. Of course He did. Pero necesitas hacerlo valer. But you've got to make it count. Mira, déjame te explico Let me esto. explain this to you. Déjame te explico esto. Let me explain it this way. Tienes que realmente apropiarte. Te dije, esa es una palabra You have clave. to appropriate this. This is a key word here. Apropiate. To appropriate. Es tuyo, It is yours. pero hazlo valer. But make it count. Mira, Look. quiero que veamos este pasaje Look at this juntos. passage here. Este es primera de Juan. ¿Me lo quieres poner? First Gracias. John, look at this. Dice, él mismo, esto es Jesús, This is Jesus. He Himself es el sacrificio is the sacrifice que pagó por nuestros pecados. that atones for our sins. Y no solo nuestros, And not only our sins, sino también ¿qué? but also what? Todo el mundo. The sins of all the world. Mira, la derrota de Satanás es absoluta. Look, the defeat of Satan is absolute. Sí. Yes. La muerte de Jesús The death of Jesus por el pecado fue absoluta. by sin, was it absolute? Sí. Yes. Claro que sí. Of course it was. Jesús murió por todos. Jesus died for all people? Sí. Yes. Absolutamente sí. Absolutely did. Se ha salvado todo el mundo. Has the whole world been saved? ¿Por qué? Why? Porque no se han apropiado. They haven't appropriated it. Eso es lo mismo. Same thing. Es el mismo principio. Same principle. Dios nos ha dado autoridad, absolutamente sí. Given us authority? Absolutely yes. ¿La tienen todos? No. Do all have it? No. ¿Por qué no? Why not? Porque no se apropian de ella. Because they don't Porque appropriate. no la hacen They valer. don't make it count. Solo sirve para los que se apropian. It is only useful to those that appropriate it. Ese es el punto. That's the point. Una ocasión el hermano Margarito en clase nos voló la cabeza, hermano. Once Brother Margarito blew our mind in class. Y él dijo, He said, qué lástima how sad que el cielo that heaven estará lleno will be filled de gente salva. of saved people. Decíamos, ¿qué? We said, what? No, hermano. No, brother. No puede ser posible. That's not possible. Dijo, sí, Yeah, es triste, pero sí. it's sad, but yes. No. No. Al infierno van los pecadores. Sinners go to hell. Van los que no se salvaron. Those that weren't saved. Y él dijo, He said, insisto, I insist. el infierno estará lleno Hell will be filled de gente with people que fue salva. that were saved. Eso nos volaba la That mente. blew our mind to the moment. Éramos estudiantes en ese tiempo we're students at the y time. queríamos encontrar el We hilo were to negro. Find the secret Tan here. sencillo fue que As simple as this. el hermano Margarito dijo, Him saying, Jesús no murió por una parte del mundo. Jesus didn't die for a part of the world. Jesús vino a salvar He al came to mundo. save the world. Todo el mundo ha The sido entire salvo por world Jesús. has been saved by Jesus. Pero no todo el mundo ha Not the whole aceptado world esa salvación. has accepted that salvation. Y es verdad. And it's true. Es verdad. It's true.
Hermano, el borracho empedernido que está en la taberna, hermano, The drunkard in the tavern es salvo. is saved. Jesús lo salvó. Jesus saved him. Jesús pagó un precio por Paid él. the price for him. El problema es que él no lo ha The aceptado. problem he hasn't accepted No it. se ha apropiado de esa verdad absoluta. Appropriated this absolute truth. Pero Jesús pagó también por But él. Jesus also paid for him. Eso es una verdad That's an absoluta. absolute truth. Claro que sí. Of course it is. El hombre no va a ir al infierno por sus pecados, hermano. Man will not go to hell because of his sins. El hombre va a ir al infierno por no haber aceptado a Jesús. Man will go to hell for having not accepted Jesus. Esa es la razón. That's the reason. La palabra de Dios dice, hey, Word of God says, hey, estos ya han sido condenados these have already been condemned porque no han creído because they have not believed en el Hijo de in the Dios. Son of God. Esa es la condenación. That's the condemnation. Porque no se han apropiado de esa verdad. They have not appropriated that truth. Lo mismo es con la autoridad del reino. The same thing is with the authority of the kingdom. Aprenda Learn a apropiarse de ella. to appropriate it. Deje de estar buscando a ver quién tiene más Stop autoridad. looking for who has more authority. Deje de estar buscando quién ora por usted, hermano. Stop looking for somebody to Mira, pray for you. qué bueno que podemos orar unos por Brother, otros. great that we can pray one for the other. Y la Biblia nos lo pide. And the Bible asks this. Que aprendamos a llevar las cargas de los unos y los otros. To learn to carry the burdens one of another. Eso está bien. That is great. Pero deje de pensar, hermano, Stop thinking que usted es un ciudadano de segunda clase. that you are a second class citizen Y que pues solamente el pastor que está más cerca de Dios. and just the pastor who is closer to God Que eso está totalmente fuera de la realidad, is hermano. totally out of reality. Él es el que nos ha acercado a Él. He is who has come Él to fue el us. que hizo ese trabajo por He has nosotros, done this hermano. work for us. Y yo no estoy más cerca que tú, hermano. I'm not closer to him than you are. Porque estamos en el mismo lugar. We are in the same place. Ejercemos la misma posición, We hermano. exercise the same position. Así es que tienes autoridad. So you have Dios authority. te ha dado God autoridad. has given you authority. Soberanamente como hijo de Dios, Él ha concedido esa Sovereignly autoridad. has given you authority. Pero hazla valer. But make it count. Hazla valer. Make it count. Apropiate de ella. Appropriate it. La derrota de Satanás es absoluta, hermano. His defeat was absolute. Pero tenemos que decidir tomar esa autoridad del Señor. We must decide to take on this authority of God. Apropiate de ella. Take on. Tercer y último punto. Third and last point. Tercer cosa que quiero que te lleves esta I want you mañana. to take this morning with you. Repito, esa autoridad Listen. te ha sido dada This soberanamente. authority has been given to you sovereignly. No hay nadie por encima de él. There is no one above him. Así es que esa autoridad So that authority, tú la tienes, hermano. you have it, brother. Hazla valer. Make it count. Tercer cosa, Third thing, debe ser ejercida. it should be exercised. Yo le puse así. I wrote it this way. Debe ser ejercida esa It should be autoridad exercised de forma estratégica. strategically. Mira, Look, no salgas en contra del diablo don't go out against the devil si tu corazón no está bien con Dios. if your heart is not right with God. Debe ser la persona You should be the person, correcta. the right person. Hablo de personas cuyo corazón I'm talking about people whose heart están limpios delante de Dios. is clean before God. Y cuando hablo de un corazón And limpio, when I speak of a clean heart, estoy hablando de un corazón que es sumiso, I'm talking about a submissive heart que está en obediencia that is in obedience a la to máxima autoridad the maximum que es Dios. authority that is God. Si usted es un seguidor de If Jesús you are a follower of Jesus y desafía a Satanás and you challenge Satan con el corazón de un rebelde, with the heart of a rebel, usted va a tener serios problemas. you will have serious problems. Hay una historia en la Biblia There's a story in the Bible, sobre dos hombres que andaban queriendo echar fuera demonios. two men wanting to cast out devils. Y se encontraron con un They endemoniado met a demon-possessed man, y le dijeron, and they said, en el nombre de Pablo y del que predica Pablo, sal fuera. in the name of Paul and who Paul preaches, come out. Y el demonio le dijo, The demon says, mira, look, a Pablo conocemos we know Paul, y al que predica Pablo and the también, one that Paul preaches we do know as well. pero ustedes quiénes son. Who are you? Y en ese momento se volteó el chirrión, And in that hermano, moment, the situation flipped porque los demonios tenían autoridad sobre de because the ellos demons had authority over these people y los desnudaron. and undressed Y them. dice que les quitaron sus ropas y salieron Took off their corriendo clothing, desnudos. and these dudes took off running naked. Tenga cuidado, hermano. Be careful. Usted no puede ir You cannot con un go corazón rebelde, with a rebellious con un heart, corazón que no
no está conectado en obediencia a Jesús. a heart that is not connected in obedience to Jesus. Debe usted ser la persona correcta. You should be the right person. Así es de que tenga usted mucho cuidado. So be very careful. Mira, Look. y aparte de ser la persona correcta, que ya expliqué qué significa Besides eso, being the right person, which I've explained to you, usted tiene que, te dije que hay que ser you've got to be estratégicos. strategic as well. Tenemos que estar en la posición We correcta. must be in the right position. ¿Y dónde es nuestra posición Where's our correcta? right position? Y aquí es donde, And this is where por eso te digo, no es que tu pastor esté más cerca de Dios. I tell you, it isn't that your pastor is closer to God. Estamos en el mismo lugar. We're in the same place. Él es el que nos ha acercado, hermano. He is who has made us come close. Él es. It's Him. Él es el que nos ha colocado ahí. He was placed us Mira lo there. que dice Efesios capítulo 2, verso 6. At Ephesians 2, verse 6, Dice, it says, pues nos levantó for He raised us de los muertos from the dead junto con Cristo. along with Christ. Y escucha. Listen, Nos sentó and seated us con Él with Him en lugares in the celestiales. heavenly realm Porque estamos because we're united unidos with Christ a Jesús. Jesus. Déjame enseñarte, Let me show you ahora now una forma diferente de orar. a different way to pray. Dejemos de orar Let's stop praying de la tierra al cielo. from earth to heaven. Necesitamos empezar a orar We need to start praying del cielo from heaven a la tierra. to earth. Porque mira dónde estamos, hermano. Because look at where we are. Nuestra posición Our position es que estamos is we en are los lugares in celestiales celestial con Cristo. places with Christ, Estamos sentados con Cristo seated with Him en lugares in celestiales. celestial places, Estamos entronados con Él, hermano. enthroned with Him. Eso es una verdad absoluta. That's an absolute truth. Lo sientas o no lo sientas. Feel it or not. Lo creas o no lo creas. Believe it or not. Lo aceptes o no lo aceptes. Accept it or not. Esto es una verdad, hermano. It's a reality. Y en una verdad And in a truth, no cabe mentira. there is no lie. No cabe error. There is no error. En la mentira puede caber la verdad. In lies, you can mix in truth, Cierta verdad. certain truth. Pero cuando hay verdad, But when there is truth, no hay mentira. there is no Y no lie. puede haber mentira. There cannot be lie. Y esto es una verdad And absoluta, this is hermano. an absolute truth. La Biblia me dice a mí Bible tells me que cuando Él murió, when He died, nosotros morimos con Él. we died with Him. La Biblia me dice que cuando Él resucitó, When He resurrected, nosotros resucitamos con we Él. resurrected with Him. La Biblia me dice que cuando Él ascendió, When He ascended, nosotros ascendimos con we Él. ascended with Him. La Biblia me dice que cuando Él está sentado a la diestra del Padre, When He is seated at the right hand of the Father, nosotros estamos sentados juntamente con Él, we are hermano. seated with Him Estamos sentados a la diestra del Padre, de nuestro Padre at celestial. the right hand of our celestial Father. Así es que el lugar para orar So the right place to pray no from es de la tierra al cielo, es is del it cielo a la tierra, earth hermano. to heaven, it's heaven to earth. Nosotros tenemos que visualizar las cosas bajo otra We perspectiva, must visualize things from a different perspective. bajo la perspectiva del reino de Dios, hermano, Perspective of the kingdom of bajo God. la perspectiva de los cielos, The perspective of heaven. bajo la perspectiva de cómo ve las cosas nuestro Señor Jesús, porque estamos ahí. The perspective of how Christ sees things because we're there. Así es de que tenemos la autoridad soberanamente, So we have the authority. hay que hacer valer esa autoridad Gotta make it count. y hay que saber cómo usar esa And autoridad. we've got to learn how to use this authority. Aprenda a usarla del cielo a la tierra. Learn to use it from heaven to earth. Mira lo que les dice Jesús a sus discípulos. Look at what Christ tells disciples. Estoy por cerrar. I'm closing here. Mira lo que dice. Look what it says here. Les aseguro I assure you, que todo lo que ustedes aten en la tierra whatever you bind on earth quedará atado en el will cielo. be bound in heaven. Y todo lo que desate en la tierra And whatever you loose on earth quedará desatado en el will cielo. be loosed Sí, in heaven. así es. That's the way it is. Así es. That's the way it is. Esas son palabras de Jesús These are the words of Jesus que nos da esa autoridad. that gives us authority. Él nos da esa autoridad. He gives us authority. Déjame cerrar con esta historia. Let me close with this story. Me encanta leer biografías. I love to read biographies. Creo que en otra ocasión te compartí esto, I shared this with you at another pero time. quiero traerlo a tu memoria. I want to bring it to memory here. Haciendo referencia Making reference de que hoy estás en otra posición. today you're in a new position. Estratégicamente, Strategically, tienes que aprender a ver tus guerras you have to learn to look at your wars bajo la perspectiva from the perspective del reino de Dios, of the kingdom of God, del reino of the kingdom que venció
that defeated al reino de las tinieblas. the kingdom of darkness. Cuando el hombre perdió la autoridad When man lost authority y fue recobrada justamente and it por... was recovered por Jesús. rightly, justly by Jesus. Se habla de un hombre We hear of a man de nacionalidad iraquí. of a nationality from Iraq. Él había formado parte He had been part del ejército de Saddam Hussein. of Saddam Hussein's army. Y cuando fue la guerra del Golfo Pérsico, And when we had the Gulf War, eso fue que Saddam was- Hussein Saddam Hussein y su ejército iraquí and his Iraq army invadieron un pequeño país llamado Kuwait. invaded a small country called Kuwait. Así es de que Estados Unidos Kuwait. And in this United States y una coalición de otros and a países coalition of other countries se unieron united para ir en contra de Saddam Hussein y to su go ejército. against Saddam Hussein and his nation. Estaba leyendo We were reading, cómo es que este hombre how it is this man explica la forma en que sus generales, explains how his generals, sus jefes de alto rango del ejército his high-ranking officials, les decían, they would say, somos más poderosos que cualquier we're nación. more powerful than any nation. Mira, van a venir las naciones en contra de Look, nosotros, the nations will come against us, pero está controlado. but it's controlled. No se preocupen, Don't worry. ustedes son más fuertes. You are stronger. Y si nosotros lo creímos, We believed dice this, este hombre, this man says. lo creímos. We believed it. Estábamos esperando que llegaran los ejércitos extranjeros For this foreign armies to arrive, para enfrentarse con nosotros. to confront us. Y él se sentía empoderado por esas palabras. And he felt empowered by these words. La historia fue otra. The story was different, obviously. Cuando el ejército o la coalición, When the coalition, the armies, incluyendo Estados Unidos como el principal país, the United States being the principal country of this, llegaron arrived a Kuwait to this country para sacar las fuerzas invasoras. to take out these invading forces. Hermano, fue de risa. It was just a joke. Literalmente tú podías ver, You could see in Kuwait, recuerdo ese tiempo, you could see, I remember this time, cómo es que los soldados iraquíes iban corriendo, how the Iraq soldiers would run, huyendo. fleeing. Estaban siendo avergonzados. They were being shamed. Ese hombre que platica la biografía, This man- la historia, That tells a story in his biography. dice que con el tiempo, He says over time, él prácticamente emigró y llegó a este país, a he Estados came Unidos. over to this country, the United States. Él como soldado venía con esa vergüenza. As a soldier, he carried that shame with him. Él cargaba sobre el peso de su espalda una derrota On his back, a defeat como soldado iraquí. as an Iraqi soldier. En su trabajo, And his job, había compañeros que habían estado en esa batalla del Golfo Pérsico there were members, employees that also worked with him that were in that war. y se burlaban de él. And they'd make fun of him. Se burlaban de él. They'd make fun of him. Y él se sentía tan mal. And he felt so bad about this. Y él confiesa que había momentos de frustración que se metía al baño And he confesses there are moments of frustration. He'd go to the y bathroom golpeaba la puerta y decía, and hit the door and say, ¿por qué? why? Soy un perdedor. I'm a loser. Estoy aquí, pero aunque estoy fuera de mi país, I'm here, but although I'm out of my country, represento un país con una vergüenza, I represent a country that carries shame, con una derrota, a defeat, con una mancha. a stain. Y todos se burlan. And they make fun. Pasaron los años Years went by, y ese ciudadano iraquí and this citizen of hace Iraq su aplicación para hacerse ciudadano americano. applies to be a citizen of the United States. Cuando él sale con su certificado, He comes out with a certificate. le cae el 20. He finally understands. Tengo que ver la guerra bajo otra perspectiva. I got to see the war from a different perspective now. Tengo que verla bajo I have to otro see it contexto. under a whole different context. Hoy soy ciudadano americano. I'm now an American citizen.
Hoy estoy en el lugar del ganador. Now I'm on the winning side. Y sabes, And you know, esto tiene que caerte a ti, hermano. this has got to come to you as well. Porque la Biblia dice Bible says que el Calvario, Calvary, que el Gólgota, at that mountain representaba nuestra desgracia y What- derrota, hermano. where he was crucified represents our defeat. Porque estábamos en el país equivocado. Because we were in the wrong country. Pertenecíamos al reino de las We belong tinieblas. to the kingdom of darkness. Así es que la muerte de Jesús fue nuestra derrota, hermano. So the death of Jesus was our defeat. Pero una vez But once que Cristo nos Christ trasladó translated al us reino de su amado Hijo, to the kingdom of his al beloved reino Son, de la luz, the kingdom of light, al reino de Dios, the kingdom of hoy God, tengo que ver el Calvario I bajo have to otra see perspectiva. Calvary Hoy differently. soy vencedor. I'm now Hoy victorious. soy ganador. I'm now a Hoy winner. estoy en el equipo vencedor, I'm on the hermano. winning team now. Esa es la forma en que tienes que ver tu autoridad. That's how you have to see your authority. You Tienes que pelearlo en el lugar correcto. gotta fight it in the right place. No perteneces a las tinieblas, You hermano. don't belong to darkness. No perteneces al reino de Satanás. You don't belong to the kingdom of Satan. Perteneces al reino de Dios. You belong to the kingdom of Eres God. ciudadano de los cielos. A citizen from heaven. Eres hijo de Dios. Son of God. Dios soberanamente te ha dado autoridad. God sovereignly has given you authority. Por favor, apodérate. Appropriate it. Apropiate Take it. de tu autoridad Your authority. y peléala And fight it en el lugar correcto. in the right place. Si Dios te puso en el reino de la luz, If God put you in the kingdom of light, si Dios te puso en el reino de la luz, God put you in the kingdom of light. por el amor de Dios, mantente ahí. For the love of God, stay there. Ahí está tu victoria. There is your victory. Tienes autoridad. You have authority. Eres más que vencedor. You are more than victorious. Cierra tus ojos ahí donde estás. Close your eyes wherever you are. Sí voy a hacer un llamado, claro que Yes, sí. I'm going to make a call, of course. Porque siento tan fuerte Because I feel so strongly. que hay personas que han peleado en el lugar equivocado. There are people who have fought in the wrong place. Te sigues sintiendo You still indigno, feel unworthy. te sigues sintiendo miserable, You feel miserable. te sigues sintiendo que no mereces. You feel like you don't deserve it. Escucha, Listen. si has aceptado a Jesús If you've accepted Jesus como tu Señor y Salvador, as your Lord and Savior, si naciste de nuevo, if you were born again, y no me importa si fue la semana pasada, don't care if it was last week, tú ya no estás en el lugar equivocado. you are no longer in the wrong place. Quieres pelear en ese lugar, You want to fight in that place, pero no debes de pelear desde ahí. but you shouldn't fight there. Tú estás You are en el reino in the kingdom de Dios. of God. Ahí perteneces. That's where you belong. Y pelea desde ahí. And fight there. No te salgas de ahí. Don't leave there. Las armas The weapons de nuestra guerra of our warfare no son humanas. are not human. Son poderosas en Dios They were powerful in our God para destruir fortalezas. to take down strongholds. Siento de parte de Dios decirte esto. I feel from God to say this to you. Deja de pelear en el lugar Stop incorrecto. fighting in the wrong place. Deja de seguirte Stop revolcando en tus errores, wallowing in your errors, en las faltas del pasado. in the faults of the past. Dios las ha perdonado. God has forgiven them. Es el enemigo que te hace recordar esas cosas, It is the enemy who reminds you of these things. porque quiere que sigas peleando en su terreno. And he wants you to fight on his territory. No, No, tú estás en lugares celestiales. you are in the wrong place. Así es que si tú estás aquí So if you're here y esta palabra fue para ti, and this word is for you, sal de tu lugar. leave your seat. Ven inmediatamente a este lugar Come immediately to this Ven a este place. altar. Come to this altar y dile: Señor, and say, Lord,
Soy tu hijo, soy tu hija. I'm your son, I'm your daughter. He estado peleando en el lugar incorrecto. I've been fighting in the wrong place. Vamos, sal corriendo de ahí, ven aquí. Eso es. Eso es. Eres ciudadano de los cielos, hermano. You're a citizen of heaven, brother. Eres ciudadano del reino de Dios. A citizen of the kingdom of God. Si esta mañana tu lugar es aquí, ven aquí. This morning your place is here. Eres hija de Dios, eres hijo de Dios. You're a daughter of God. You're a son of God. Si tú has entregado tu corazón a Jesús, If you've given your heart to Jesus, si has decidido entregar tu corazón a Cristo, if you've given him your hearts, estás en otra posición, hermano. you're in the place, Estás en otra posición. a different place. Estás You are en el reino de Dios. the kingdom of God. Come on. Come on. Ven a este altar. Come to this No altar. permitas que el enemigo te engañe más. Don't allow the enemy to deceive you anymore. Tu lugar, Your place, tu posición, your position parte de la victoria. is victory. De ahí comienza. That's where it starts. Eres más que vencedor. You are more than victorious. Eres más que vencedor. More than victorious. Eres más que vencedor. More than victorious. Eres más que More vencedor. than victorious. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y cuando levanto mi voz, tus milagros brotarán. Tengo la autoridad que Cristo me entregó. Cuando levanto mi voz, cada muro caerá. Tengo la autoridad que Cristo me entregó. Cuando levanto mi voz, tus milagros brotarán. Tengo la autoridad que Cristo me entregó. Y mi campeón eres tú. Gigantes caen ante ti, el invicto. La batalla tuya es. Yo soy quien dices que soy. Me coronas con valor. Estoy sentado en lugares celestiales sin fin, con aquel que todo conquistó. Cause you are my champion. The giants fall when you stand undefeated. Every battle you won, and I am who you say I am. You crown me with confidence, unseated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. When
Que el enemigo the enemy venga a recordarle su pasado. comes to remind you of your past, Tú recuérdale esto. remember this. Remind him of this. Estás despojado, You are disarmed, avergonzado shamed, y vencido. and defeated. Navegas un barco que se hunde. You are navigating a sinking ship, Mientras que yo soy más que while vencedor I am more than victorious en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Dios es bueno. God is good. Quiero invitarte a poner en pie. I want you to invite you to stand up. Nadie salga del auditorio, por No one favor. leave the auditorium right now. Nadie salga. No one leave. Levanta tus manos, mira. Raise your hand. ¿Qué significa esto? ¿Alguien sabe lo que significa esto? You know what this means? ¿Ah? Depende bajo qué perspectiva lo ves. Depends what perspective you look at it from. Si está alguien detrás de ti con una pistola, There's a gun behind you. pues el enemigo está sobre ti, ¿verdad? The enemy's on you, right? Pero si estás en una montaña But if you're in a mountain y llegaste a la cima and you've come to the top, y levantas tus manos, you raise your hands. dices, You say, victoria. victory. Quiero invitarte en este momento, I want to invite you in this moment, ahí donde estás, there where you are, tú, you, haz una oración de 1 minuto pray with me con autoridad with authority sobre tu vida, upon your life, sobre tu cónyuge upon your spouse, y sobre tu familia. and upon your family. Hazla tú. You do it. Tú tienes la autoridad. You have the authority. Tú tienes la autoridad. You have the authority. Así es que abre tu boca Open your mouth. y comienza a orar. Vamos. Begin to pray. Come Toma on. autoridad. Reprende a Satanás, hermano. Rebuke Satan. Toma autoridad. Take it. Toma esa autoridad. Take that authority. Esto ya es ejercicio, hermano. It's yours. Esto es ejercicio ya. This is an exercise Esto es now. práctica. This is practice. Esto es práctica. Practice. Vamos, toma autoridad. Take authority. Toma la autoridad de Jesús. Take Come on. the authority of Come on, Jesus. come on, vamos. Take it. Padre, toma autoridad sobre el enemigo. Hay victoria en el nombre de Jesús. Vamos, vamos, Victory. decláralo. In the name of Jesus, declare it. Toma autoridad sobre tu vida, sobre los tuyos, Upon your life, your people, sobre tu salud, your health, sobre tu economía. your economy. Vamos, haz esa oración. Pray, brother. Y cuando levanto mi voz, cada muro caerá. Tengo la autoridad que Cristo me entregó. Y cuando levanto mi voz, tus milagros brotarán. Tengo la autoridad que Cristo me entregó. Y cuando levanto mi voz,
mundo caerá. Tengo la autoridad que Cristo me entregó. Y cuando levanto mi voz, tus milagros brotarán. Tengo la autoridad que Cristo me entregó. 'Cause when I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority that Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority. Oh, that Jesus has. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority that Jesus has given me. 'Cause when I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority that Jesus has given me. 'Cause you are my champion. Giants fall when you stand undefeated. I am who you say I am. The heavenly place undefeated. When I am seated in Gracias, the Señor. heavenly place undefeated, with the one who has conquered it all. Amén. Amén. Dios es bueno. It's been good. Dios es bueno. God is good. Tome su lugar. Take your seat. Déjeme le comparto este anuncio. Let me share this announcement with you. No hay talento el día de There hoy. is no food today. Y lo hicimos con toda la intención de que como familias salgan As families, we've asked you to y go out celebren and celebrate a las madres. your moms. Celebren ese Celebrate the mothers, gran trabajo the great work que como madres hacen. as mothers they do. Dios les bendiga. God bless you. Dios sea con ustedes. Be with you. Las honramos en este We lugar. honor you here. Créanos, las honramos. We honor you. El gran trabajo que hacen. The great labor you perform. La gran ayuda que The son great help that you are para nosotros. for us. Dios les bendiga. God bless you. Creo que los niños traigan. ¿Van a think venir? they ¿Van a brought pasar? some- they're gonna come in. Ok, ¿pueden venir ya? They can come in. Si hacen favor los niños, pasen por favor. Las- Ok, bueno, vamos en lo que estamos aquí. While we're here, Sí les pedimos, hermanos, we ask you, brethren, pasen un tiempo hoy como familia, spend a time as family. disfruten su tiempo, Enjoy this time. disfruten la mamá. Hijos, Enjoy pasen your tiempo con su children. mamita, Enjoy the time with your mother. disfrútala y Enjoy. agradece a Dios por And ella. thank God for her. Bueno, van a venir los niños, pero Kids are gonna antes de come. eso vamos a aprovechar el Before tiempo. that, Vamos a orar por Let's pray ustedes. for you. Yo quiero que por favor las parejas se pongan de pie. Pónganse de pie. Couples, please stand. Y- Marriages, please stand. Yeah. Te voy a pedir que ores por tu I'm going to ask you esposa. to pray for your wife. Si están aquí hijos ya más grandes, If there are older kids here, ve al lado de tu mamá, go beside your mom, imponle manos place hands, y dale gracias a Dios pray, thank God por la gran bendición que the es. great blessing she is. Comienza a orar. ¿Sí? Pray. Si todavía no están aquí tus niñitos chiquitos, no te If your kids are not here preocupes. yet, don't worry. No te preocupes. Don't worry. Van a llegar. They will come. Pero quiero que en este momento, But I want in this moment, hermano Rey, los niños ya están. ¿Dónde están? Pásale, hermana, pásale, por favor.
Pasen, chiquitos. Vengan, 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 vengan. Vengan aquí al frente, hijos, por favor. Gracias, gracias. Te voy a pedir un favor. Si tu niñito está aquí, If your child is up here, ven por favor. come, please. Las parejas vengan. Couples, come. Marriages, come. La familia venga. Married couples, come. Y vamos a orar. Let's pray. Los niños prepararon un regalito para Kids sus have a little mamás. gift for their moms. Dios bendiga a los niños. God bless the kids. Así es de que ven, acércate. Come. Si tu niño está aquí, If your child is mamá, here, ven a recibir Mom, tu regalo. come for your gift. Si tu niño ya no está de este grupo, If she's not in this group anymore, probablemente ya tus hijos son unos maybe adolescentes, they're already teenagers. van a estar orando por ti allá enfrente. They'll pray for you over there. O más bien allá donde estás. Así es que vamos a orar. Excelentísimo Padre, te damos gracias We give you thanks, Lord. por esta gran columna The great pillar que tú colocas, Señor, that you place en nuestro hogar. in our home. Gracias. Thank you. En primer lugar, First place por la esposa, for the wife. por esa ayuda idónea That help que nos has dado you've given us, y que has colocado en casa. you've placed at home. Como varones las bendecimos, As men, we bless them. como varones las honramos As men, we honor them. y como varones te agradecemos. And as men, we thank you for them. Pedimos que las sigas bendiciendo, We ask you to keep blessing them, guárdalas keep them, y prospéralas. and prosper them. Que sus sueños y que sus anhelos, That their dreams and desires, Señor, se cumplan. Lord, be fulfilled. Como madres As mothers, te damos gracias we give you también, thanks as well. porque han sabido cuidar, Because they've known to care, porque han sabido, Señor, proteger they've known to protect, y han sabido seguir la they've instrucción a known to los follow the hijos. instruction. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Las bendecimos. We bless them. Te pedimos, Señor, We ask you, Lord, que seas con ellas. you be with them. Prospérales en todo. Prosper them in all Llénales de things. tu gracia Fill them with your y de tu grace Santo and Espíritu. with your Holy Spirit. Gracias por ellas, Thank you Señor. for them. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Amén Amen. y amén. Amen. Ahora sí, Now, chiquitillos, little denle ones, su regalo a sus mamis. give your gift to your mom. Dios les bendiga. Nos God vemos bless el you. miércoles. See you Wednesday. Hasta luego. Goodbye.